En un mundo donde las tensiones en Oriente Medio han escalado a niveles alarmantes, las bases militares del Reino Unido, Francia y Alemania se han convertido en el epicentro de una defensa coordinada contra posibles ataques iraníes. Recientemente, tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares y militares en Irán a finales de febrero de 2026, Teherán respondió con una serie de ataques indiscriminados con misiles y drones que impactaron bases en la región, incluyendo aquellas que albergan tropas europeas. Un dron iraní golpeó la base de la Royal Air Force en Akrotiri, en Chipre, un territorio soberano británico, causando daños limitados pero sin víctimas. Lo que impulsó al primer ministro británico Keir Starmer a autorizar el uso de bases como Akrotiri, de Kelia, Diego García y RAF Fireford para operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar lanzadores de misiles iraníes antes de que puedan ser disparados. Francia, por su parte, ha endurecido su postura tras impactos en una de sus instalaciones navales en los Emiratos Árabes Unidos, enviando 2 buques de guerra adicionales para reforzar la operación Aspides de la Unión Europea en el Golfo. Con el presidente Emmanuel Macron condenando la respuesta desproporcionada de Irán y comprometiéndose a fortalecer el apoyo defensivo a sus aliados regionales. Alemania, que ha visto activadas sus defensas aéreas en bases multinacionales como Erbil en Irak y Al-Azraq en Jordania, donde operan tropas germanas junto a fuerzas de otros países europeos. Ha confirmado ataques en estas ubicaciones y ha expresado su alineación con Washington, con el canciller Friedrich Merz enfatizando la necesidad de unidad para evitar una escalada mayor, aunque sin criticar directamente las acciones iniciales de Estados Unidos. En un comunicado conjunto emitido el 1 de marzo de 2026, los líderes de estos 3 países, conocidos como el Grupo E3, expresaron su consternación por los ataques imprudentes de Irán, que han puesto en riesgo a personal militar y civiles, y anunciaron su disposición a tomar medidas defensivas necesarias y proporcionales para destruir las capacidades de misiles y drones iraníes en su origen, colaborando estrechamente con Estados Unidos y aliados regionales. Esta postura marca un giro significativo, ya que inicialmente instaron a una solución negociada, pero los impactos directos en sus intereses han forzado una respuesta más firme, arrastrando a Europa a un conflicto que no inició pero que ahora debe defender. Vamos a comenzar este bloque hablando de la importancia estratégica de las bases militares y por qué se explica muchas veces que los países europeos, por ejemplo, decidan involucrarse en el conflicto justamente por la presencia de sus bases en la región ahora en guerra. Claro, nosotros hemos compartido días atrás las bases que se encuentran allí en Medio Oriente de Estados Unidos. En minutos vamos a ver las bases de los aliados. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que Francia, Alemania y Reino Unido este fin de semana emitieron un comunicado en conjunto en donde aseguraban que estaban consternados por lo sucedido, por los ataques iraníes y que se guardan el derecho a defenderse. Y por ese motivo es que Reino Unido, y tomando esto que vos decías más temprano, Sebastián, por ejemplo, cambió su postura rotundamente con respecto a la base que se encuentra allí. Exactamente. Bueno, son países, Andrés, que tienen bases justamente en la península arábiga. Efectivamente. Y vamos a ver cómo deviene en el tema de España todavía, que está, como lo hablábamos antes, el gobierno de Estados Unidos dice una cosa y España dice que no es así, que no le ha dado autorización. Y el gobierno estadounidense además insiste, el propio Donald Trump, en que podría utilizar esas bases sin la autorización de Pedro Sánchez. Bueno, aquí sí claramente hay una postura diferenciada, muy notoria, muy explícita, entre países de la Unión Europea que no comparten la misma tesitura en cuanto al conflicto. Mientras el Reino Unido, España y Alemania deciden involucrarse, no solo por su presencia en las bases que estábamos haciendo referencia y que ahora Ornella en instantes les va a mostrar en la pantalla, sino también por la peligrosidad que esto conlleva en sus propios territorios. Lo estamos viendo en pantalla al presidente francés, a Emmanuel Macron, también al o al canciller alemán Friedrich Merz, que ayer estuvo reunido con el presidente de los Estados Unidos y que ha sido motivo
de la queja de España, de por qué no defendió la postura española, en definitiva la postura de la Unión Europea, o al menos España entiende que debe ser la postura de la Unión Europea. Francia envía a su principal portaaviones, el Charles de Gaulle, y Keir Starmer, el primer ministro británico, anuncia que también el Reino Unido ingresa definitivamente en el conflicto. Así hay una partición de las posturas en el seno de la Unión Europea, sobre todo por este desenganche de España, que no es el primero cuando hay discusiones de estas características, tema que hemos abordado en el inicio del programa. Vamos a ver en pantalla las bases. Vamos a defender nuestros intereses y el de nuestros aliados. De esta manera se expresaban en el comunicado en conjunto este fin de semana Alemania, Reino Unido y Francia, confirmando que, bueno, de esta manera entonces autorizaban, ¿no?, el uso de esas bases, que es lo que estamos compartiendo ahora en pantalla, las bases militares de estos tres países allí en Medio Oriente. Estamos observando dónde se encuentran desplegadas. Nosotros la semana pasada veíamos las bases norteamericanas que tienen personería militar y muchas de ellas que están controladas por los Estados Unidos. Bueno, lo observamos muy cerca también del estrecho de Hormuz, ¿no?, en las costas de Omán, bases británicas, francesas allí en la zona de Qatar, Bahrein, también bases británicas que se encuentran muy cerca de Kuwait, que están desplegadas allí en esta zona, alemanas también en la zona de Jordania, ¿no?, y francesas. Recordemos que hay un despliegue importantísimo que comenzó ya hace varias semanas por parte de los Estados Unidos. En este caso estamos destacando las bases de los aliados allí en la región del Medio Oriente. Pero ¿por qué menciono lo de Estados Unidos? Porque con este despliegue militar, que recordemos incluye los dos portaaviones más importantes que tiene la flota norteamericana, el Abraham Lincoln y el Gerald Ford, también se suman los cazas de combate y los 15.000 soldados que están desplegados allí en esta región, y la posibilidad que está latente, pero hoy la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dejó muy en claro que todavía no es una posibilidad muy cercana la de enviar tropas allí a Irán. Fragatas griegas también están arribando a Chipre para defender a esa isla. Vamos a compartir más información. Las dos fragatas griegas Kimon y Sara ya han llegado a Chipre este miércoles por la mañana como parte de la aplicación de la doctrina de defensa mutua greco-chipriota tras el intento de bombardeo de una base británica establecida en la isla junto a la localidad costera de Limassol. Unos caza F-16 griegos también se han activado por primera vez tras emitirse una alerta por un objeto desconocido que se habría acercado hasta el espacio aéreo chipriota. Las autoridades anunciaron al cabo de un tiempo que el incidente había terminado, según declaró el portavoz del gobierno de Nicosia, sin dar más detalles al respecto. Debido a la alerta militar, un vuelo de la compañía griega Aegean desde Atenas con destino a Larnaca regresó al aeropuerto de la capital por razones de seguridad, aunque ya se encontraba sobrevolando Chipre. El portavoz del gobierno del país ha desmentido, sin embargo, que todo el espacio aéreo chipriota haya sido cerrado. Este ha confirmado que solamente otro segundo vuelo habría sido afectado tras la alerta. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, también ha ofrecido declaraciones hoy con respecto a la misión de la defensa griega en el país vecino. Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο την διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και με έναν στόχο μόνο, να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. En cuanto al apoyo defensivo a Chipre, el presidente francés Emmanuel Macron anunció anoche que el portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle, único en la flota francesa por sus características, abandonaría el estrecho de Øresund en el Báltico para trasladarse a aguas mediterráneas, acompañado por otras fragatas y cazas del ejército francés. Por su parte, Reino Unido está reforzando la defensa aérea en sus bases de Chipre mediante el despliegue de helicópteros antidrones y el envío del destructor HMS Dragón a la región, según anunció el primer ministro Keir Starmer. También se espera que Alemania e Italia envíen sistemas de defensa y buques de guerra hasta esta región.
Y quien se expresó también en las últimas horas fue el ministro de Defensa alemán y explicó ante el Parlamento alemán que no es una facción beligerante su país. Sí, Boris Pistorius dijo que no estaba previsto que Alemania enviase ejército, enviase tropas a Medio Oriente, por lo menos por ahora, porque no es la postura primaria de Alemania, claro, en este sentido, Andrés. Exactamente, y no se contradice absolutamente nada con lo que venimos diciendo sobre las bases militares alemanas en Medio Oriente y la utilización por parte de Estados Unidos si lo necesita, porque una cosa es que Estados Unidos utilice tus bases militares y otra muy distinta es formar parte de la coalición, aportar por ejemplo aviones, buques o soldados o lo que fuese, y esto Alemania dice: nosotros no somos un país beligerante, no vamos a aportar absolutamente nada, pero eso no quiere decir que no se deje utilizar las bases que están en territorio alemán. Por eso Boris Pistorius dijo: no nos vamos a quedar de brazos cruzados, sobre todo teniendo en cuenta que también está en alerta el continente, bueno, los países que forman parte de la Unión Europea, saco en este caso a Reino Unido, pero lo que también expresó el ministro de Defensa alemán es que la preocupación es que este conflicto crezca, ¿no? Que se expanda muchísimo más, y también dijo que mantiene comunicación con su par israelí y con el Pentágono. Y es muy interesante porque también Pistorius lo que dijo es, a diferencia del presidente español, Europa no se puede quedar callada, no. Tiene que formar parte del debate y ver qué hacemos en la región y con la región. Vamos a escucharlo, al ministro de Defensa de Alemania, que es lo que decía. Lo vemos. Deutschland ist nicht Kriegspartei. Die deutsche Bundeswehr wird sich an diesem Krieg nicht beteiligen, meine Damen und Herren. Deutschland wird alles daran setzen, zur Deeskalation beizutragen und eine weitere Ausbreitung von Gewalt einzudämmen. Bereits am Sonntag habe ich mit meinem israelischen Amtskollegen gesprochen. Mit dem amerikanischen Pentagon stehe ich ebenso im Austausch wie mit meinen europäischen Amtskollegen. Wir fordern den Iran auf, seine Angriffe einzustellen und nicht noch weitere Staaten in den Konflikt hineinzuziehen und den rücksichtslosen und teils willkürlichen Raketenbeschuss eben auch von zivilen Zielen zu beenden, meine Damen und Herren.